¿Te ha ocurrido que, en plena discusión, cuando estás lleno de ira y no de tristeza, las lágrimas aparecen sin que las hayas llamado? ¿Por qué el cuerpo reacciona justo al revés de lo que quieres? ¿Por qué lloras cuando intentas ser firme? Y aún más inquietante, ¿por qué los demás interpretan ese momento como debilidad? Quédate, porque detrás de esas lágrimas no hay un fallo emocional, sino un mecanismo profundo que explica mucho más de lo que imaginas. Estás en medio de una discusión intensa. Sientes el pecho cargado, la mente acelerada y una necesidad urgente de defenderte. No estás triste, estás enfadado. Cada palabra que dices nace de la convicción, de la sensación de que algo importante está en juego. Sin embargo, de forma inesperada, tu cuerpo empieza a reaccionar de una manera que no has elegido. La garganta se cierra, la voz se quiebra y las lágrimas aparecen sin permiso. En ese instante, la dinámica del conflicto cambia por completo. La otra persona deja de escuchar tus argumentos y centra su atención en tu reacción. Su mirada se transforma. A veces incluso llega la frase que más duele escuchar. ¿Por qué lloras? No es para tanto. Y con esas palabras la vergüenza se instala. Te sientes expuesto, vulnerable, como si hubieras perdido autoridad justo en el momento en el que más necesitabas mantenerte firme. Internamente el conflicto se multiplica. Por un lado sigues sintiendo rabia y compromiso con lo que estás diciendo. Por otro luchas contra tu propio cuerpo, que parece traicionarte. Aparece una sensación infantil, como si te hubieras convertido en alguien que no querías ser. Querías mostrarte fuerte, seguro, adulto, pero el llanto te hace sentir pequeño y fuera de control. Nuestra cultura ha asociado durante mucho tiempo las lágrimas con la debilidad. Se nos ha enseñado que llorar, especialmente en un conflicto, es una señal de fragilidad emocional o de incapacidad para manejar la presión. Por eso cuando ocurre delante de otra persona, el malestar no es solo emocional, sino también social. Temes ser juzgado, malinterpretado o incluso manipulado por tu propia reacción. Sin embargo, esta interpretación automática no cuenta toda la historia, porque lo que estás viviendo no es simplemente una falta de autocontrol, no es un fallo de carácter ni una señal de que seas emocionalmente débil. Es una experiencia mucho más compleja que merece ser entendida desde otra perspectiva. Y para llegar a esa comprensión, primero es necesario cuestionar la idea de que las lágrimas en la ira significan fragilidad. Lo que parece una pérdida de control es, en realidad, la antesala de una explicación más profunda sobre cómo funciona tu implicación emocional y cómo responde tu cuerpo cuando la intensidad alcanza un nivel crítico. Durante mucho tiempo se ha repetido la misma idea. Si lloras en una discusión es porque no sabes manejar la presión, porque algo en ti es débil. Pero esta explicación se queda corta y no encaja con lo que realmente ocurre en estos momentos. Hay personas que pueden mantenerse frías en un conflicto no porque sean más fuertes, sino porque están emocionalmente a distancia. Solo están implicadas a medias. Cuando tú discutes, no estás a medias. Estás completamente dentro de la situación. Te importa lo que se dice, te importa lo que se decide y te importa lo que está en juego. Puede ser la verdad, la relación, una injusticia o un límite personal que sientes que está siendo cruzado. No funcionas al 50%, funcionas al 150%. Y esa diferencia es crucial para entender por qué tu cuerpo reacciona de esa manera. Lloras no porque te falte capacidad emocional, sino porque te sobra implicación, porque estás profundamente conectado con lo que ocurre. Tu sistema no está apagado, está funcionando al máximo rendimiento, y cuando algo funciona muy por encima de su nivel habitual, el desgaste es inevitable. No es una señal de fallo, es una señal de intensidad. Piensa en un motor diseñado para funcionar a un ritmo constante. Si ese motor empieza a operar muy por encima de su capacidad normal durante un periodo prolongado, generará calor, mucho calor. No porque sea defectuoso, sino porque está siendo exigido al límite. Exactamente lo mismo ocurre con tu sistema emocional cuando te implicas de forma tan profunda en un conflicto. Las personas que parecen tranquilas en una discusión, muchas veces lo están porque no sienten que algo esencial esté en riesgo.
están emocionalmente protegidas por la distancia. Tú, en cambio, estás presente, involucrado y comprometido. Esa entrega total es la razón por la que la emoción se intensifica hasta el punto de desbordarse. Por eso, la idea de que llorar en la ira es un signo de fragilidad necesita ser replanteada. No estás perdiendo fuerza, estás mostrando cuánta importancia tiene para ti lo que está ocurriendo. El llanto no aparece por falta de control, sino como una consecuencia directa de una implicación emocional extrema. Y para entender realmente este fenómeno, es necesario mirar más allá de las emociones y observar cómo responde el cuerpo cuando esa intensidad alcanza un límite biológico. Para comprender lo que sucede en esos momentos, es necesario apartarse por un instante de la psicología y observar el cuerpo desde la biología. El organismo humano está diseñado para responder a la intensidad, no solo emocional, sino también física. Cuando una situación exige demasiado, el cuerpo activa mecanismos automáticos para evitar el colapso. Imagina a un corredor de maratón en el tramo final de la carrera. Sus músculos trabajan al límite, el corazón late con fuerza y la temperatura corporal aumenta rápidamente. Si ese calor interno no se libera, el sistema se ve en peligro. Por eso el cuerpo suda. El sudor no es una señal de debilidad, es una respuesta inteligente que enfría el organismo y permite que el corredor continúe avanzando. Nadie observa a un atleta sudando y piensa que es débil. Todo lo contrario. Entendemos que está dando el máximo esfuerzo. El llanto que aparece durante la ira funciona de una manera muy similar. Es una forma de liberación cuando la intensidad emocional alcanza un nivel crítico. Es, en esencia, una especie de sudor emocional. En un conflicto importante, tu sistema nervioso entra en un estado de activación elevada. El cuerpo se prepara para defenderse, para reaccionar, para mantenerse alerta. El pulso se acelera, la respiración se vuelve más superficial y la atención se estrecha. Todo el organismo funciona como si estuviera en una carrera a máxima velocidad. El cerebro percibe entonces que la carga interna está aumentando demasiado. La tensión, el enfoque, la pasión y el estrés se acumulan hasta acercarse a un punto límite. Para evitar que el sistema se sobrecaliente, el cuerpo activa un mecanismo de regulación. Ese mecanismo no es consciente ni voluntario. Ocurre incluso cuando tu mente intenta mantenerse firme. Las lágrimas aparecen como parte de ese proceso de enfriamiento. No surgen porque estés perdiendo el control emocional, sino porque tu organismo está intentando reducir la activación general. Es una respuesta fisiológica diseñada para protegerte cuando la intensidad supera lo que el sistema puede sostener durante mucho tiempo. Entender esto cambia por completo la forma en que interpretas ese momento. No estás rompiéndote por dentro. No estás fallando. Tu cuerpo está haciendo exactamente lo que necesita para evitar que la sobrecarga emocional te lleve al colapso. El llanto no es el final del proceso, es una válvula de escape que permite que el sistema siga funcionando. Pero esta respuesta no se limita solo a regular la intensidad interna. Detrás de las lágrimas hay una capa aún más profunda, una función antigua que está relacionada con la protección y la supervivencia en situaciones de conflicto. Y para comprenderla hay que observar cómo el cuerpo interpreta el peligro. Cuando un conflicto se vuelve intenso, tu cuerpo no lo interpreta como una simple conversación difícil. Para el sistema nervioso, esa situación activa circuitos muy antiguos, diseñados para protegerte cuando la supervivencia parece estar en riesgo. Aunque racionalmente sepas que no estás ante un peligro físico, tu organismo responde como si lo estuvieras. En ese punto entra en acción lo que podría describirse como un guardaespaldas evolutivo. Este guardaespaldas es sobreprotector y anticuado. No distingue entre una discusión con tu pareja, un desacuerdo con tu jefe o una amenaza real. Para él, cualquier confrontación cargada de emoción es potencialmente peligrosa. Cuando percibe que la intensidad aumenta demasiado, decide intervenir para evitar daños mayores. Su objetivo no es ganar el argumento, sino mantenerte a salvo. Aquí es donde el sistema nervioso parasimpático comienza a activarse. Este sistema, responsable del descanso y la recuperación, actúa como un freno cuando el cuerpo ha estado demasiado tiempo en estado de alerta.
Se libera acetilcolina, el ritmo cardíaco empieza a disminuir y la activación general se reduce. Las lágrimas son la manifestación visible de este proceso interno de enfriamiento. Pero el llanto no solo cumple una función interna, también tiene un propósito externo profundamente arraigado en nuestra biología. Investigaciones recientes muestran que las lágrimas humanas contienen señales químicas que influyen en quienes nos rodean. Al ver o percibir lágrimas, los niveles de testosterona del otro pueden disminuir y los centros cerebrales asociados a la agresión se apagan gradualmente. En términos simples, las lágrimas envían un mensaje silencioso al entorno. Baja la intensidad, detén el ataque, reduce la agresión. Es una señal de desescalada diseñada para protegerte cuando el cuerpo percibe que la confrontación podría ir demasiado lejos. No es una estrategia consciente ni manipuladora, es un reflejo biológico automático que ha ayudado a nuestra especie a sobrevivir. Por eso, cuando sientes que tu cuerpo te traiciona en medio de una discusión, en realidad está intentando hacer lo contrario. No está saboteando tu posición ni poniéndose en tu contra. Está evaluando la situación desde un marco primitivo y concluyendo que la mejor forma de protegerte es reducir el nivel de amenaza, incluso si eso significa activar el llanto. Puedes sentir frustración hacia este guardaespaldas interno, puedes pensar que aparece en el peor momento posible, pero su intención es clara: evitar que la situación escale hasta un punto en el que puedas salir herido emocional o psicológicamente. Desde su perspectiva, no importa tener razón si eso implica un riesgo demasiado alto. Comprender este mecanismo cambia la narrativa interna. Ya no se trata de luchar contra el cuerpo ni de sentir vergüenza por su respuesta. Se trata de reconocer que hay una parte de ti intentando protegerte con las herramientas que conoce. Sin embargo, aunque esta respuesta tenga sentido biológico, no siempre es funcional en los contextos modernos. Por eso es importante aprender cómo manejar estos momentos sin perder el control ni la dignidad. Y para eso es necesario entender qué ocurre en tu cerebro justo antes de que las lágrimas aparezcan y qué herramientas tienes a tu disposición para mantenerte presente cuando la intensidad emocional alcanza su punto máximo. Cuando las lágrimas están a punto de aparecer, hay un detalle crucial que suele pasar desapercibido. En ese momento, la parte más racional de tu cerebro ya no está al mando. La corteza prefrontal, responsable del pensamiento lógico, de la planificación y del autocontrol, comienza a desconectarse gradualmente. No porque seas incapaz, sino porque el cuerpo ha priorizado la supervivencia sobre el razonamiento. En situaciones de alta carga emocional, la adrenalina toma el control. El organismo entra en un modo de acción rápida donde no hay espacio para reflexiones complejas. Por eso, cuando alguien te dice tranquilízate o piensa con calma, esas palabras no funcionan. No es que no quieras hacerlo, es que tu cerebro, literalmente, no puede acceder a ese estado en ese instante. Por esta razón, no necesitas aprender muchas técnicas ni memorizar largas listas de estrategias. De hecho, intentar hacerlo puede aumentar la frustración. Lo que realmente funciona es elegir una sola herramienta sencilla y practicarla hasta que se vuelva automática. No se trata de convertirte en alguien perfecto, sino en alguien que tiene un recurso fiable cuando la intensidad comienza a subir. Una de estas herramientas es el llamado mirar hacia arriba. En el momento en que sientes el cosquilleo en los ojos, elevar ligeramente la barbilla y dirigir la mirada hacia arriba envía una señal física al cerebro. Mirar hacia abajo está asociado con introspección y emoción. Mirar hacia arriba activa los sistemas de atención visual y alerta. Este gesto simple puede ayudar a frenar el reflejo del llanto porque comunica al cuerpo que sigues presente y en contacto con el entorno. Otra herramienta efectiva es activar deliberadamente el pensamiento lógico. El sistema límbico encargado de la emoción y la corteza prefrontal comparten recursos. Funcionan como un balancín. Cuando uno se activa con fuerza, el otro se debilita. Al forzarte a realizar una operación mental concreta, como una resta repetitiva, obligas al cerebro a redistribuir esos recursos. No se trata de distraerte, sino de desplazar la activación hacia las áreas racionales.
También existe una herramienta especialmente útil cuando sientes que estás perdiendo el control por completo: el anclaje sensorial. En lugar de quedarte atrapado en lo que ocurre dentro de ti, llevas la atención al entorno inmediato. Observas conscientemente lo que ves, lo que tocas, lo que escuchas, lo que hueles y lo que saboreas. Este proceso te saca de la tormenta interna y te devuelve al presente, donde la intensidad suele ser más manejable. Estas herramientas no eliminan la emoción ni la importancia del conflicto. No están diseñadas para hacerte indiferente. Su función es ayudarte a mantenerte en la situación sin que el cuerpo tome el control absoluto. Te permiten seguir escuchando, hablando y participando sin que la reacción fisiológica se apodere de la escena. Sin embargo, hay momentos en los que la ola emocional es demasiado fuerte. A pesar de todos los intentos, las lágrimas aparecen y la activación ya ha superado el punto de retorno. En esas situaciones, insistir en resistir puede empeorar las cosas. Lo más efectivo no es luchar, sino cambiar de estrategia. Cuando llegas a ese punto, necesitas una forma de salir momentáneamente de la situación sin que parezca una huida, sin perder tu posición ni tu dignidad. Y para eso existe una pausa simple pero poderosa que utiliza el propio cuerpo para recuperar el equilibrio. Llega un punto en el que, por más herramientas que intentes aplicar, la reacción ya se ha activado. Las lágrimas están cayendo, la voz se quiebra y la otra persona lo nota. En ese momento, insistir en mantener la compostura a toda costa suele empeorar la situación. El cuerpo ya ha tomado una decisión. Lo más inteligente no es resistir, sino utilizar una estrategia que te permita recuperar el control sin perder tu posición. Aquí entra en juego la pausa estratégica. Una de las formas más eficaces y socialmente aceptadas de crear ese espacio es pedir un momento para beber agua. No es una huida ni una retirada. Es una acción concreta que te permite salir brevemente de la intensidad sin enviar el mensaje de que estás abandonando la conversación. Decir que vas a buscar un vaso de agua es neutral, comprensible y difícil de cuestionar. El efecto de esta pausa no es solo psicológico, es profundamente fisiológico. Al beber agua lentamente, el acto de tragar obliga a relajar los músculos de la garganta que se tensan durante el llanto. Ese movimiento interrumpe el espasmo que provoca el sonido entrecortado y ayuda a restablecer un patrón de respiración más estable. En apenas unos segundos, el cuerpo comienza a reorganizarse. Ese breve intervalo también permite que la adrenalina empiece a descender, sacudir ligeramente las manos, respirar con más profundidad y dar tiempo al sistema nervioso para salir del estado de máxima activación puede marcar una gran diferencia. No necesitas desaparecer durante mucho tiempo. A veces un minuto es suficiente para volver con una presencia más firme, pero hay situaciones en las que no puedes o no quieres salir del lugar. Las lágrimas ya están ahí y la otra persona te está mirando. En ese escenario hay una regla fundamental que cambia por completo la dinámica: no pedir perdón. Disculparte transmite la idea de que has hecho algo incorrecto, como si tus lágrimas fueran una falta o un error, y no lo son. En lugar de disculparte, la clave está en nombrar lo que ocurre y redirigir la conversación. Decir claramente que se trata de lágrimas de frustración y no de tristeza evita que la otra persona malinterprete tu estado. Aún más poderoso es expresar que reaccionas así porque te importa profundamente lo que se está hablando. Con eso recuperas la narrativa y afirmas tu implicación. Este gesto tiene un impacto enorme. Estás diciendo de forma implícita que aunque tu biología esté reaccionando, tú sigues presente, escuchando y comprometido con la conversación. No te estás derrumbando, estás atravesando una respuesta fisiológica mientras mantienes tu agencia. Hay una dignidad profunda en esa postura. Es importante entender que este proceso no se domina de un día para otro. Habrá discusiones en las que las lágrimas aparezcan antes de que puedas aplicar cualquier herramienta, y eso está bien. Castigarte por ello solo añade una segunda capa de sufrimiento a una situación ya intensa. La vergüenza no te protege, solo amplifica el malestar. Tu capacidad de sentir con tanta intensidad, de implicarte hasta el punto de desbordarte, no es un defecto.
Es la misma fuente de tu empatía, de tu creatividad y de tu fuerza emocional. Eres un sistema de alto rendimiento que, en ocasiones, genera más calor del que puede disipar de inmediato. Aprender a gestionar ese calor no significa apagarlo, sino entenderlo. La próxima vez que las lágrimas aparezcan, recuerda que no son una señal de debilidad, son la prueba de que estás vivo, comprometido y profundamente humano. Incluso en esos momentos sigues teniendo la capacidad de mantener tu voz, tu verdad y tu dignidad.